Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, Dios es bueno todo el tiempo, es nuestro Dios. Esta mañana quiero hacerle la invitación a que eh, mientras alguien es tan amable nos comparte y lee, hace la lectura del devocional, que los que tengan la posibilidad de tener en sus manos la Biblia, ¿sí? Vamos hoy a leer Primera de Corintios capítulo 15, sí, vamos a estar andando en ese versículo y sí sería importante que pudiéramos tener la Biblia cerca. ¿Quién de pronto nos quiere compartir la lectura del devocional? Buenos días, hermano. Yo, Dale, está muy bien. abril 17, del temor a la fe. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Juan 20:18. ¿Qué puede cambiar a una persona temerosa en alguien lleno de fe? Después de la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban completamente destrozados, abatidos y escondidos por miedo a la persecución. Uno de ellos, Judas, ya había muerto por suicidio. Otro, Pedro, había cedido ante la presión y había negado a Jesús, su líder y maestro, al que habían visto morir brutalmente. Sus esperanzas y sueños parecían haber muerto con él. Sin embargo, solo unas semanas después, este mismo grupo abatido estaba en las calles de Jerusalén declarando con valentía que Jesús era el Mesías resucitado. ¿Qué hizo que estos hombres pasaran del miedo cobarde a la fe valiente? ¿Qué puede hacer el mismo cambio en nosotros? Solo el Jesús resucitado. El trasfondo judío de los discípulos les hizo creer que el Mesías aparecería y permanecería para siempre. Al principio, la muerte de Jesús los abatió, ya que parecía una derrota total en lugar de una victoria gloriosa. Su cambio al proclamar confiadamente a Jesús como Mesías después de su muerte solo tiene una explicación posible: deben haber visto a Jesús resucitado. Si no lo hubieran visto, solo lo habrían recordado con cariño o quizás con amargura como su querido maestro. Pero nada más que perdón y esperanza pueden encontrarse en un hombre muerto, pero con un Mesías resucitado. De repente todo cambia. La Biblia nos dice en relatos de primera mano que los discípulos se encontraron con Cristo resucitado. Ver, por ejemplo, Juan 20:11 al 21:23. Algunos argumentan que los discípulos alucinaron y que solo lo vieron, entre comillas, debido a su fe desbordante. Pero recuerda que inicialmente no tenían fe en la resurrección. De hecho, las escrituras nos dicen que se sentaron detrás de las puertas cerradas por miedo y decepción. Juan 20:19. E incluso si hubieran imaginado a un Cristo resucitado y reinante, probablemente no habrían imaginado a un Jesús que cocinaba y comía pescado en la playa, que todavía tenía cicatrices de su brutal muerte y que caminaba por las calles y se encontraba con ellos en diversos lugares. Tampoco se habrían descrito a sí mismos como personas tan cobardes ni habrían incluido los informes de las mujeres, entre paréntesis, cuyo testimonio no se consideraba válido en aquella cultura. Más bien se habrían presentado como las figuras valientes y prominentes que descubrieron por primera vez la tumba vacía. Cualquier tipo de explicación alternativa para la tumba vacía exige una fe de la que exige confiar en lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. La resurrección lo cambia todo. Debemos considerar los hechos que rodean el regreso de Jesús de entre los muertos, pero también debemos considerar las gloriosas buenas noticias que nos ofrece. Sin la resurrección corporal literal de Jesús, el cristianismo carece de valor.
Entre comillas, la fe de ustedes es falsa. Primera de Corintios 15:17. Pero como Jesús sí ha resucitado y sí reina, entonces en él hay un perdón que no se puede encontrar en ningún otro, y en él hay una esperanza futura como ninguna otra. ¿Has visto con el ojo de la fe al Señor resucitado y reinante? Entonces, como María y como los discípulos, verás cómo tu miedo lleno de dudas se convierte en una fe confiada al proclamar con valentía esta esperanza a tu propio corazón y a este mundo temeroso. Juan 20:1 al 18. Muchas gracias, hermanita. Del temor a la fe. Bueno, como les dije, si pueden por favor tener sus Biblias en Primera de Corintios, del 1 al 15. Perdón, Primera de Corintios 15. El tema principal de este devocional, y obviamente nos lo muestra, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero podríamos decir que la resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Señor, es nuestra resurrección. Durante los últimos devocionales hemos venido viendo los momentos de sufrimiento de Cristo. Hemos visto su agonía en Getsemaní, la traición de los discípulos, el abandono y toda la humillación que él vivió, la muerte, esa vergüenza que recibió, esa crucifixión. Y los devocionales nos han llevado a ver y recordar todo esto que como creyentes debe estar muy presente en nosotros. Pero esto era algo que el Señor Jesús había anunciado que tendría que acontecer. Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso era algo que el Señor ya había anunciado. Y nosotros hemos como pasado en los devocionales, recordando y estudiando esto que aconteció al Señor Jesucristo, cómo sufrió, padeció, cómo fue crucificado. Pero hoy vamos a tocar el tema o la parte donde el Señor nos dice que resucitará o que resucitó al tercer día. Y la doctrina de la resurrección es de la resurrección de los muertos es uno de los temas que generó muchísima controversia en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, durante muchos siglos. Es un tema que aún sigue generando mucha controversia en estos tiempos. Para ilustrar un poco, hace algún tiempo, en una entrevista de televisión que le hicieron a un cisterciense. Monje cisterciense es una persona que dedica su vida o pasa la mayor parte de su vida completamente en silencio, en soledad, cumpliendo penitencias. Y le hicieron la pregunta a este monje, una gran pregunta, le dijeron, ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta de que el ateísmo es la verdad y de que no existe ningún Dios? Ojo, ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta que el ateísmo es la verdad y de que no existe ningún Dios? Lo que este monje respondió, la santidad, el silencio, el sacrificio son hermosos en sí. Aún la promesa de la recompensa, aún sin la promesa de la recompensa. La respuesta de él es, la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos, aún sin la promesa de la recompensa. Y sigue diciendo este monje en su respuesta, así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida. Esta parece ser una respuesta muy bondadosa, es una respuesta que parece muy espiritual, pero lo cierto es que esta respuesta, desde el punto de vista bíblico, no tiene ningún tipo de sentido. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque si Dios no existe,
Y si la muerte es el fin de nuestra existencia, pues, ¿qué sería lo mejor que podíamos hacer sino dedicarnos a disfrutar nuestra vida? Si Dios no existiera, si la muerte fuera el fin de esto, pues dediquémonos a disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Del tiempo que nos queda de vida y el tiempo que nos queda en este mundo. Y disfrutar a lo que cada uno entienda por disfrutar. Si no existe Dios, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo que nosotros vivimos no tiene ningún tipo de sentido. Y las restricciones que nos ponemos tampoco tienen ningún tipo de sentido. ¿De qué sirve entonces vivir para la gloria de Dios si no hay resurrección? ¿De qué sirve obedecer sus mandamientos si no hay resurrección? Y el problema, o uno de los problemas de la mala enseñanza de la resurrección, estaba muy influenciada por la ciencia y por la creencia de muchos de las, no por la ciencia, perdón, por la creencia de muchos de los filósofos de la época, entre ellos Platón. Platón argumentaba mucho que había reencarnación. Recordemos que, por ejemplo, de los filósofos como Platón vivieron 400 años antes de Cristo. Ellos tenían en su filosofía la idea de que no había resurrección, sino que había reencarnación. Platón describe sus obras, su visión de una trayectoria humana cíclica, a través del cual el hombre atraviesa periodos de muerte y renacimiento. Y según él, morir no significa llegar al final de la vida, ya que solo la materia deja de existir. El alma continúa su camino, más viva que nunca, naciendo de nuevo en otro organismo humano y comenzando una nueva etapa. Esta era la idea que había en ese entonces. Y las ideas filosóficas contemplaban al cuerpo como una cárcel. Para ellos el cuerpo era considerado como una cárcel en el cual el alma del hombre estaba encerrada y cuando moría quedaba libre de esa cárcel. Por eso la idea de la resurrección para los antiguos era descabellada, ya que esta idea implicaba que usted tenía que volver a esa cárcel de la que ya había salido. Y para ellos esto no era algo que podían concebir. Para ellos había un morir y nacer, pero como reencarnar en otro cuerpo. Entonces esta idea de la resurrección era una idea que era un poco descabellada. Y bajo esta influencia filosófica de la que Platón y otros filósofos presentaban, aparece la verdad bíblica del Señor Jesús acerca de su resurrección y de la resurrección de los muertos, contradiciendo por completo y dejando absolutamente claro, con evidencias claras y visibles en su cuerpo, la verdad de la resurrección. Entonces, ¿por qué la doctrina de la resurrección es tan importante para los creyentes? Mis hermanos, no se puede ser creyente y negar la doctrina de la resurrección. No se puede ser cristiano y seguir teniendo el temor de la muerte, ya que la muerte es solo un instrumento que dará paso a la resurrección. ¿Qué es importante? Mis hermanos, pues como nos muestra el devocional, fue lo que hizo que los discípulos de Jesús proclamaran con toda valentía y con toda confianza que Cristo es el Mesías. Predicaron con gran valor el Evangelio. Después de que Jesús muriera, ¿cómo estaban todos los discípulos? ¿Cuál era el semblante que tenían? ¿Cuál era la actitud que tenían? Ellos estaban devastados, estaban completamente destrozados, completamente abatidos, completamente temerosos, escondidos por la persecución que se les iba a venir. No, no se veía nada de esos hombres valientes, de esos hombres esforzados. Al contrario, todos fueron esparcidos por el temor que sentían. Inclusive uno de ellos, que podemos tomar de ejemplo y lo estudiamos, Pedro, había cedido ante la presión, había negado a su Señor. Tanto así que, como vimos en un devocional, decidió volver.
a su oficio anterior, a ser un pescador. Pero en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice Pablo que el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a Pedro, apareció a Cefas, dice que apareció después a los 12 y que apareció después a 500 hermanos a la vez. Esto es demasiado glorioso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, tanto Pedro como los discípulos pasan milagrosamente, extraordinariamente, de la cobardía y del temor de morir a la valentía de predicar y no tener el más mínimo temor por lo que pueda pasar con sus vidas. Después de que Cristo resucita y está con ellos, después de que ellos ven a Cristo resucitado, hay una valentía y un poder extraordinario en ellos, dado por Dios. Vemos a un Pedro predicando valientemente, sin temor a lo que pueda pasar con su vida. Ya no vemos a ese Pedro cobarde que negaba al Señor. Ya no vemos a estos discípulos cobardes, sino a estos discípulos que dan su vida por Cristo. ¿Y será que Pedro y los discípulos eran muy valientes? No, fue después de que vieron a Cristo resucitado, verdaderamente no tuvieron temor a morir y que valía la pena vivir para Cristo. ¿Cómo no vale la pena morir? Quien a pesar de que lo negué me perdonó, que resucitó y vino a buscarme, dándome de comer, cumplió todo lo que prometió, vivió, murió y resucitó y volverá. Esto nos diría Pedro y los demás discípulos. ¿Cómo no vale la pena morir por alguien que habló, cumplió, lo hizo y lo pudimos ver? Y esto nos muestran sus muertes. Sus muertes fueron evidencia de que estaban convencidos de en quién habían creído. Murieron como han de morir aquellos que vivieron una vida para Cristo, con la firme esperanza de que resucitarán juntamente con Cristo. Si no lo hubieran visto resucitado, Jesús para ellos sería solamente un ser querido más, un buen maestro que pasó y les dejó enseñanzas y nada más. ¿Qué perdón y qué esperanza puede encontrarse en un hombre muerto? Pero con el Mesías resucitado, de repente todo cambia. Pasaron del temor a la fe. Todo cambia para ellos y esto nos lo muestra la escritura muy claramente. Ahora es importante mencionar que hay muchos argumentos en contra de la resurrección de Cristo, muchos argumentos. Uno de ellos, más bien voy a presentar tres de los cuales se habla en contra de la resurrección de Cristo. Uno de ellos es que los discípulos estaban alucinando. Este argumento es un argumento que siempre se habla en contra de la resurrección de Cristo, ya que los testigos oculares fueron los discípulos. La Biblia nos dice que se presentó a Pedro, se presentó a los 12, se presentó a 500 personas a la vez, se presentó a Jacobo y por último a Pablo. Pero este argumento de que los discípulos están alucinando, de que estaban alucinando, es un argumento que carece de mucho sentido y mucho valor porque ¿cómo es posible la alucinación de 500 personas sobre el mismo tema? Uno, es normal que una persona tenga una alucinación sobre un tema, pero 500 personas a la vez no es normal. En Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esta misma evidencia de las heridas de Cristo, no solo la vio Tomás, la vieron todos estos discípulos a los cuales Jesús les apareció resucitado. Entonces la evidencia de que ellos estaban, o el argumento en contra de que ellos estaban alucinando, carece de todo peso y de todo valor. Otro argumento en contra era que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero, ¿cómo ser posible esto si están muertos de miedo? Para poder hacer eso tienen que ir y enfrentar a soldados romanos y pelear contra ellos, pero eran muy cobardes para hacer esto. En Juan 20:19 nos dice, cuando llegó la medianoche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban muertos de miedo. Y además, robar ese cuerpo no encaja con las enseñanzas que les había dado el Señor Jesucristo. Entonces, también este argumento se cae. Otro argumento era que todo era una mentira para no dejar caer la fe cristiana. Pero surge una pregunta, ¿cómo mantener una mentira por tanto tiempo y tantas personas a la misma vez? Los discípulos estaban convencidos por la verdad del Evangelio y entregaron sus vidas de manera muy violentas por la causa de Cristo. Así lo mismo lo demuestran sus muertes, convencidos de la verdad. Si hubiera sido una mentira, alguno de ellos se les hubiera caído, pero no, era una gran verdad. Por eso este argumento de que era una mentira para mantener la fe cristiana se cae. Casi cientos de mentiras, de argumentos en contra de la resurrección de Cristo. Y así como surgen muchas mentiras, también surgen muchas religiones que surgen de tanta mentira. Muchas religiones dicen que se parecen al cristianismo, pero es totalmente falso. No hay ninguna religión en la tierra que tenga un Mesías que muere por los suyos y además resucita mostrando su poder y resucitándolos. Nunca, nunca debemos aceptar ni creer la mentira de que cualquier religión, o como dicen por ahí, que cualquier camino conduce a Dios. De ninguna manera. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, solo hay un evangelio. Muchas religiones te presentan una vida aquí en la tierra, de que debes vivir mejor, de que debes disfrutar el aquí y el ahora. Mis hermanos, si nosotros como creyentes no confiamos y creemos en la resurrección de entre los muertos, mis hermanos, nuestras mejores obras serán iguales a la de cualquier persona que día a día se levanta a hacer ejercicio para mejorar su cuerpo porque quiere alargar a su vida un día más. No servirán de nada. Todas las religiones intentan proveernos de buenos consejos que sean de beneficio para nosotros y para los que nos rodean, pero no el Evangelio, ya que el Evangelio no es un consejo, no es un anuncio, el Evangelio es una noticia de algo que ya se hizo, de algo que ya Cristo hizo y que ninguno de nosotros puede hacer. Cristo no vino a darnos ejemplo, aunque Él es nuestro ejemplo, pero Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente, a darnos su justicia, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos el castigo y Cristo lo tomó y dándonos las bendiciones por la vida de obediencia que Él sí vivió y que nosotros no pudimos vivir. El injusto por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ninguna religión del mundo promueve esto. Es por eso que el cristianismo no se parece a ninguna religión del mundo. Es algo que nosotros debemos tener claro. Mucha gente dice que todas las religiones hablan de Dios, entonces todas apuntan a lo mismo. De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, miremos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15 nuevamente, versículo 3. No perdamos Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo nos muestra que Cristo apareció primero a Pedro. En Juan 21 vemos cómo el Señor Jesús aparece en la playa mientras Pedro está pescando y le llama y Pedro va y se le aparece. Y Pedro está dudoso en principio, pero dice, este es mi Señor. Y cómo se le aparece y le cocina un pescado y habla con él. Después apareció a los discípulos. Vemos en Lucas 24:13, camino en Maús. Apareció a María Magdalena en Juan 20:14. Después dice que apareció a 500 hermanos a la vez. Pablo afirma esto, de que además en ese momento todavía habían personas con vida. Pablo quizás les está diciendo, vayan, pregúntenles a ellos. Ellos, aún hay personas con vida, unos ya duermen, pero otros están vivos. Hablen con ellos. Y dice que aparece a Jacobo y a todos los apóstoles. Jacobo era un hermano de Jesús, hermano de sangre de Jesús, hijo de María. Y Jacobo durante el ministerio de Jesús no creía en Jesús, pero es interesante, es muy curioso que después de la resurrección, Jacobo creyó y se convirtió en un hombre muy importante para la iglesia primitiva, muy importante. Y por último dice que apareció a Pablo, apareció a Pablo en el relato de Hechos 9, recordamos cómo apareció a Pablo. Y Pablo dice, y por último a mí como un abortivo. Entonces vemos cómo la resurrección de Cristo transforma por completo la vida de estas personas. Lo que Pablo relata en Primera de Corintios capítulo 15 es una muestra de la resurrección de Cristo, de que hubo testigos oculares de su resurrección y quienes creyeron. Pero Pablo también nos muestra las consecuencias que hay por no creer en la resurrección de los muertos. Ahí mismo el versículo 12, Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo? Se pregunta Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿No hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo en este devocional, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia, estamos perdiendo el tiempo en la predicación. Es triste ver cómo hay un menosprecio por la palabra del Señor. En medio de su palabra, estamos con sueño, estamos pensando en qué haremos después, estamos pensando en cantidad de cosas, menos en ella. Cuando tenemos esa actitud es casi como si estuviéramos negando hasta aún la misma resurrección de Cristo. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, vuelve y dice el apóstol, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, diríamos que los escritores del Nuevo Testamento entonces son unos completos charlatanes. Pero sus vidas nos mostraron totalmente lo contrario. Murieron defendiendo lo que habían visto y en lo que habían creído. Tú y yo quizás no vimos a Jesús, no vimos sus heridas, pero Dios nos permitió tener fe para creer. Y esto es mucho más asombroso. Tú y yo creemos en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión a la diestra de Dios Padre y que volverá algún día por su iglesia. Mis hermanos, si Cristo no resucitó, entonces no puede darle vida a nadie. Si Cristo no resucitó, entonces los que ya murieron, estos que ya murieron, mientras estuvieron en vida,
vivieron aferrados a una gran mentira. Y si Cristo no resucitó, los que aún viven y creen estarían creyendo en vano y no tendrían esperanza de nada, porque seguiríamos esclavos a nuestros pecados, sin libertad. Eso es lo que dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron con Cristo, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es, si esperamos en Cristo sin la resurrección, somos los más dignos de lástima. Se burlarían con todo derecho de nosotros. Nos dirían, ¿de qué te sirve vivir para Dios si no vas a recibir nada? Si esperamos solo en Cristo, sin la resurrección, estaríamos siguiendo una mentira. Seríamos los más dignos de lástima. Si no hubiera resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto lo dice Pablo en el versículo 31. En el versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagamos como mejor nos parezca. Si no hay resurrección, se te tiene permitido hacer con tu vida lo que quieras. Vivir con esa idea en mente como creyente es demasiado triste. Esa idea de comamos y bebamos porque mañana moriremos. La vida es una sola, hay que disfrutarla. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera, para el deleite y para el placer. Acallamos nuestras conciencias porque decimos que no vivimos en exceso como otros, pero nos damos pequeñas dosis de placer. Dice Pablo, la resurrección es un hecho real. Vivamos como creyentes, como tal, creyendo en esta gran verdad. Pero la gran noticia es que sí hay resurrección, sí Cristo resucitó y sí los que duermen en Cristo resucitarán juntamente con Él. Versículo 20, mire, ponga sus ojos en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos duermen, también en Cristo todos serán vivificados, pero a cada uno en su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mis hermanos, tú y yo éramos enemigos de Dios, ahora nos ha hecho hijos de Dios. Y hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies, será la resurrección de todos nosotros. Y el apóstol Pablo dice, Cristo resucitó primero, el orden, Él es la primicia. Y luego los que duermen en Cristo. Como la muerte entró por Adán, por Cristo hecho hombre, vendrá la resurrección de los muertos. El Señor del orden, Cristo primero, después los que son de Cristo, cuando Él vuelva. Nos da esta esperanza gloriosa. Es una gran esperanza para el creyente. Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Hermanos, la muerte es una sombra que nos persigue durante toda nuestra vida. La muerte constantemente nos da avisos con dolores, con enfermedades, con sustos, con cantidad de cosas. La muerte está ahí, es esa sombra que nos persigue. Pero mis hermanos, probablemente las dos cosas que vamos a hacer el día que resucitemos de nuestras tumbas será primero
alabar a Cristo, glorificar a Cristo. Pero lo segundo que probablemente haremos en aquel día será pararnos, mirar nuestra tumba vacía y decir con gran grito de júbilo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando como creyentes descansemos, confiamos plenamente, como lo hicieron los discípulos de la resurrección de Cristo entre los muertos, y que juntamente con Él resucitaremos. Tenemos una victoria ya ganada, no por nosotros, sino por Cristo. Versículo 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, ya que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria de Cristo será como cuando alguien está pasando por una casa y la puerta está abierta y él entra a esa casa y no es bienvenido. Pero qué diferencia hay cuando tú invitas a ese extraño o a ese amigo a tu casa y entras con él y dice: este es mi invitado, aquí está mi invitado, y lo abrazas y dice: lo invito a mi casa. Cristo nos abrazará en aquel día, irá abrazándonos: mi victoria fue para que tú seas bienvenido. Cristo nos da esa victoria. Negar la resurrección trae grandes consecuencias, sí, pero creer en ella también trae grandes bendiciones, grandes consecuencias. Versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando la palabra así que está diciendo, por todo lo anterior, por todo lo que les he dicho acerca de la resurrección, se nos da la preciosa oportunidad de nosotros ser parte de la obra del Señor, firmes, inconstantes. La pregunta es: ¿estás poniendo todo de ti para la obra del Señor, para que la obra de Dios crezca? Tu tiempo, tus bienes, tu dinero, tu energía, tu juventud o tu vejez, ¿la estás poniendo para que la obra de Dios crezca? Porque el Señor dice: porque el trabajo y todo lo que hagas en el Señor y para el Señor no es en vano. Cuando confiamos en toda la obra completa de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, sucederá como con Pedro, María, los discípulos, Pablo y todos los que confiaron en la resurrección. Verás tu miedo lleno de dudas que se convierte en una fe confiada al proclamar con valentía esta esperanza a tu propio corazón y a este mundo temeroso.